¿Cómo se siente presenciar el momento en que alguien que gobernó un país durante 8 años tiembla cuando se cuestiona esa administración? Esa noche en Buenos Aires, Cristina pensó que podría impresionar a Milei con los logros del modelo kirchnerista. Pero cuando Milei hizo esa pregunta, toda la retórica peronista se desmoronó y presenciamos cómo Cristina intentó responder temblando. Los salones de la Quinta de Olivos respiraban esa solemnidad característica de los encuentros entre líderes que han definido épocas esa noche de mayo. Era una reunión que había generado expectación durante meses. Cristina Fernández de Kirchner, la arquitecta del modelo kirchnerista y 2 veces presidenta de Argentina, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el corazón del poder ejecutivo argentino. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo presidencial meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa tensión que solo generan los encuentros entre representantes de visiones políticas diametralmente opuestas. Cristina Fernández de Kirchner ocupaba su lugar en el elegante salón presidencial, con esa presencia magistral que había perfeccionado durante sus 8 años como jefa de Estado argentina. Su vestimenta impecable, su postura ceremonial perfecta, y esa expresión que había enfrentado a presidentes, primeros ministros y líderes internacionales durante 2 periodos presidenciales consecutivos. No era solo una expresidenta, era la heredera política del kirchnerismo, la mujer que había consolidado el modelo peronista del siglo XXI, la única líder argentina que podía reivindicar haber gobernado el país durante 2 mandatos completos en la era democrática moderna. Frente a ella, en el sillón reservado tradicionalmente para jefes de Estado visitantes, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con la dirigencia política desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa protocolaria del salón, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades políticas tradicionales. No parecía intimidado por estar en presencia de la líder que había sido considerada la mujer más poderosa de Argentina. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de un modelo político que había marcado 1 década y media de la vida nacional. El encuentro había comenzado con toda la ceremonia que exigía el protocolo presidencial argentino. Cristina había desplegado su repertorio completo de hospitalidad estatal. El recorrido por los salones históricos. Las referencias a los logros de las administraciones kirchneristas, esa mezcla de cortesía institucional y orgullo nacional que había perfeccionado durante décadas de representar a Argentina ante el mundo. Era su oportunidad de oro para demostrar ante el nuevo presidente que el modelo kirchnerista no solo había funcionado, sino que había creado las bases para el desarrollo social más avanzado de la historia argentina. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del protocolo presidencial de alto nivel. Intercambios corteses sobre la continuidad institucional argentina, referencias respetuosas a los desafíos históricos del peronismo, esa danza verbal elegante que caracteriza los encuentros entre líderes de diferentes generaciones políticas. Cristina estaba en su mejor forma institucional, desplegando su conocimiento enciclopédico de la política argentina, estableciendo paralelos históricos para contextualizar el éxito kirchnerista, demostrando por qué su administración había logrado transformar la Argentina de principios del siglo XXI. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores políticos que habían pasado por esos salones. No expresaba el respeto habitual por el legado kirchnerista, no hacía los comentarios protocolarios sobre la sabiduría de las políticas sociales implementadas, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros políticos similares. Más desconcertante aún, parecía estar tomando notas discretas, como si estuviera documentando algo específico de la presentación. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Cristina decidió desplegar su argumento más poderoso, el balance histórico de las administraciones kirchneristas y su impacto transformador en la sociedad argentina. «Presidente», dijo Cristina inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había precedido a sus discursos más memorables en el Congreso Nacional, «creo que es fundamental que comprenda la magnitud de la transformación que llevamos adelante durante nuestros gobiernos». Era su movimiento maestro, el despliegue de credenciales históricas,
la demostración de liderazgo transformador, el tipo de argumento de autoridad que había impresionado a generaciones de políticos y convertido muchos críticos en defensores del modelo kirchnerista. El salón se cargó de expectación. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de peronismo moderno que habían hecho famosa a Cristina en los círculos políticos internacionales. Y todos anticiparon ver cómo el nuevo presidente respondía a la demostración de liderazgo más refinada de la historia argentina reciente. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sillón y miró directamente a Cristina con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad analítica. «Cristina», dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, «me gustaría entender mejor esa transformación. ¿Podrías explicarme específicamente qué indicadores respaldan esa afirmación?» La pregunta cayó sobre el salón como un rayo en cielo despejado. En 10 palabras simples, Milei había transformado completamente la dinámica del encuentro. Ya no era un sucesor siendo educado sobre los logros de sus predecesores. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones políticas. Cristina sintió que algo inesperado estaba ocurriendo. En décadas de carrera política, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de transformación como argumento suficiente, sino que pidiera indicadores específicos y verificables. «Por supuesto, presidente», respondió Cristina recuperando su compostura política habitual. «Durante nuestros gobiernos sacamos a millones de argentinos de la pobreza, creamos empleos masivamente y construimos un modelo de inclusión social sin precedentes en nuestra historia». Comillas. Comenzó a desplegar su arsenal estadístico más impresionante: las cifras de reducción de pobreza, los números de creación de empleo, los datos de programas sociales implementados. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Cristina terminó su presentación, permaneció unos segundos en silencio antes de responder. «Muy interesante, Cristina», dijo manteniendo el mismo tono tranquilo, «pero me gustaría contextualizar esos números con algunos datos que tengo aquí». Sacó discretamente su teléfono del bolsillo y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con una naturalidad que contrastaba con la creciente tensión del salón. Tasa de pobreza cuando asumiste en 2007 en 26,9%. Tasa de pobreza cuando terminó tu segundo mandato en 2015 en 32,2%. Es decir, un aumento del 19,7%. El primer dato cayó sobre el salón como una gota de agua fría. No era un ataque personal, pero estaba estableciendo una narrativa completamente diferente a la que Cristina había presentado. Cristina sintió una sensación extraña en el estómago. Sus manos, que habían permanecido firmemente apoyadas sobre la mesa, comenzaron a experimentar un ligero temblor casi imperceptible. Inflación promedio anual durante tus 2 mandatos, 24,8%. Inflación que dejaste al final de tu gobierno, 27,3%. Reservas del Banco Central al inicio, 46,40 miles de dólares millones. Al final, 25,60 miles de dólares millones. Los números seguían cayendo con una precisión quirúrgica, y Cristina podía sentir cómo su respiración se hacía ligeramente más agitada. El temblor en sus manos se había intensificado lo suficiente como para que comenzara a ser visible para quienes la observaban atentamente. «Pero lo que más me intriga», continuó Milei adoptando un tono más inquisitivo, «es la diferencia entre los indicadores oficiales y los indicadores técnicos independientes durante tu administración». Se dirigió directamente a Cristina, incluyéndola en su análisis pero transformándola de narradora en objeto de evaluación. «Por ejemplo, las cifras de inflación del INDEC durante tu gobierno versus las mediciones de consultoras privadas mostraban diferencias de hasta 15 puntos porcentuales. ¿Cómo explicas esa discrepancia?». El temblor de Cristina se había extendido desde las manos hacia los brazos. Era sutil, pero claramente perceptible para quienes conocían sus gestos habituales. Su voz, cuando finalmente respondió, tenía un ligero pero audible temblor. «Presidente, nosotros teníamos una metodología diferente, más inclusiva». Era la primera vez en décadas que Cristina Fernández de Kirchner tartamudeaba en un encuentro oficial.
El temblor ahora era evidente no solo en sus manos y brazos, sino que había alcanzado su voz. Milei notó el cambio, pero continuó con la misma tranquilidad académica. Entiendo la diferencia metodológica, Cristina, pero me surge otra pregunta. ¿Cómo concilias los números de crecimiento económico que mencionaste con el hecho de que Argentina terminó tu mandato en recesión técnica? El temblor de Cristina se había intensificado visiblemente. Sus asesores intercambiaron miradas de preocupación mientras observaban a la líder que había enfrentado crisis internacionales y debates parlamentarios históricos experimentar algo que nunca habían presenciado, una pérdida visible de compostura física ante el cuestionamiento de su gestión. Nosotros dejamos un país que crecía, que incluía. Las palabras salían entrecortadas, interrumpidas por el temblor que ahora afectaba claramente su capacidad de articulación. Milei se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo el mismo tono respetuoso pero implacable. Cristina, según los datos del FMI, Argentina tuvo crecimiento negativo en 2014 y 2015. La tasa de desempleo al final de tu mandato era del 6.5%, pero el subempleo había alcanzado el 13.1%. ¿Consideras que estos indicadores respaldan la narrativa de transformación exitosa? El temblor había alcanzado todo el cuerpo de Cristina. Era evidente para todos los presentes que la expresidenta estaba experimentando una reacción física intensa ante el tipo de cuestionamiento técnico al que rara vez había sido sometida durante su carrera política. Pero nosotros implementamos la asignación universal por hijo, creamos universidades. Su voz era ahora claramente temblorosa y las palabras salían con dificultad. Las políticas que había mencionado eran reales, pero su capacidad de articularlas con la autoridad habitual se había visto completamente comprometida por la reacción física que estaba experimentando. Milei sacó nuevamente su teléfono, y Cristina pudo sentir cómo el temblor se intensificaba aún más al darse cuenta de que había más información por venir. Respecto a la AUH, Cristina, es una política que reconozco como importante, pero miremos su contexto. Cobertura de la AUH al final de tu mandato. 3.9 millones de niños. Niños en situación de pobreza al mismo periodo. 6.1 millones. Es decir, quedaba un 37% de niños pobres sin cobertura. Los datos eran técnicos, precisos y devastadores para cualquier narrativa de transformación completa. Cristina sentía que el temblor había alcanzado niveles que le estaban incapacitando para mantener su postura habitual de autoridad política. En cuanto a las universidades, continuó Milei con la misma tranquilidad clínica. Es cierto que se crearon nuevas instituciones, pero la tasa de graduación universitaria durante tu periodo se mantuvo en 27%, prácticamente sin cambios respecto a la década anterior. El temblor de Cristina era ahora tan evidente que algunos asesores comenzaron a mostrar signos de alarma. La mujer que había enfrentado al Fondo Monetario Internacional, que había defendido la soberanía argentina ante el mundo, que había liderado el país durante crisis económicas internacionales, estaba experimentando una descompostura física visible ante preguntas técnicas sobre su propia gestión. Y aquí viene la pregunta que realmente me intriga, dijo Milei adoptando un tono más directo. Si los indicadores muestran estos resultados, ¿en qué te basás para afirmar que fue una transformación exitosa? La pregunta cayó sobre Cristina como un peso insoportable. El temblor ahora era tan intenso que le impedía mantener las manos quietas sobre la mesa. Su respiración se había vuelto agitada y visible, y su capacidad de articulación estaba severamente comprometida. Nosotros, teníamos un proyecto de país. Las palabras salían fragmentadas, interrumpidas por el temblor que había tomado control de su sistema nervioso. Era evidente que estaba experimentando una reacción de estrés físico intenso ante el tipo de evaluación empírica de su gestión que había logrado evitar durante la mayor parte de su carrera política. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera de tensión palpable. Cristina intentó recuperar la compostura, pero el temblor persistía cada vez que Milei hacía referencias a datos específicos de su administración. Era como si su sistema nervioso hubiera desarrollado una respuesta condicionada al cuestionamiento técnico de su legado político. Por primera vez en su carrera política, Cristina Fernández de Kirchner había sido confrontada no con hostilidad ideológica o ataques partidarios, sino con evaluación empírica pura de su gestión gubernamental.
Y su reacción física había revelado algo que sus críticos políticos nunca habían logrado exponer. Que detrás de la retórica transformadora había una vulnerabilidad profunda ante el escrutinio técnico riguroso. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos políticos argentinos. Videos del temblor de Cristina, filtrados discretamente por algunos presentes, generaron debates intensos sobre la diferencia entre liderazgo carismático y efectividad gubernamental demostrable. Los comentarios no celebraban la descompostura de la expresidenta, sino que cuestionaban por qué el cuestionamiento técnico había provocado una reacción tan intensa. En las redes sociales, #Cristina temblando se convirtió en trending topic, pero los comentarios más compartidos no eran burlas, sino análisis sobre por qué los líderes políticos tradicionales parecían tan poco preparados para defender sus gestiones con datos concretos. Los memes fueron reemplazados por debates serios sobre accountability gubernamental. El impacto mediático fue inmediato pero diferente al esperado. En lugar de atacar a Cristina por su reacción física, los medios comenzaron a preguntarse por qué la evaluación empírica de gestiones gubernamentales había sido tan poco común en la política argentina. La Nación publicó un editorial titulado "La democracia necesita más datos, menos retórica", mientras que Página 12 reflexionó sobre los desafíos de la rendición de cuentas en la era de la información. Dentro del propio kirchnerismo, el impacto fue profundo pero complejo. En lugar de cerrar filas automáticamente, varios dirigentes comenzaron a preguntarse privadamente si habían desarrollado suficientes herramientas para defender técnicamente sus políticas. No era deslealtad hacia Cristina, era reconocimiento de que el escrutinio público había evolucionado y requería nuevas competencias. Máximo Kirchner, en una declaración posterior, comentó: "Mi madre es la líder más importante de nuestra generación, pero ese encuentro nos demostró que necesitamos fortalecer nuestros equipos técnicos". La política moderna exige poder defender cada política con datos sólidos. Los analistas políticos que siguieron el encuentro notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, una figura del establishment político argentino había sido evaluada no como símbolo o representante de ideales, sino como administradora pública. Y bajo esa evaluación, la reacción había revelado la brecha entre el liderazgo carismático y la preparación técnica. Cristina misma, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con C5N: "Ese encuentro me hizo reflexionar sobre la importancia de tener siempre los datos técnicos organizados para defender nuestras políticas". La política moderna exige esa preparación. Pero añadió algo más revelador: "Durante años me concentré en comunicar la visión transformadora de nuestras políticas. Esa noche aprendí que también necesito dominar cada detalle técnico de su implementación". 6 meses después del encuentro, Cristina había reorganizado completamente su equipo de asesores técnicos. No había abandonado sus convicciones peronistas, pero había incorporado especialistas en análisis de políticas públicas y evaluación de impacto. Sus próximas intervenciones públicas mostraron un dominio de datos que sorprendió tanto a aliados como a críticos. Un año después, cuando un periodista de Clarín le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Olivos, su respuesta fue característica: Cristina representaba la política basada en narrativas emocionales. Esa noche se demostró que toda narrativa necesita respaldo empírico para ser sostenible. Pero añadió una reflexión más matizada: "Lo que me sorprendió no fue que su reacción fuera tan intensa, sino que el sistema político argentino hubiera permitido durante tanto tiempo que los líderes evitaran el escrutinio técnico riguroso". El legado de aquella noche en Olivos fue transformador para la política argentina. Los nuevos líderes que emergieron adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener sus convicciones ideológicas mientras desarrollaban competencias técnicas sólidas para defenderlas. El estilo Cristina, basado en el carisma y la narrativa, fue complementado con el enfoque Milei: responder a cualquier cuestionamiento con datos verificables. Y así, en los salones de la Quinta de Olivos, bajo los retratos que habían presidido décadas de encuentros presidenciales, se demostró que ningún liderazgo político, por carismático que sea, puede sobrevivir indefinidamente al encuentro con alguien que domina mejor los datos de gestión pública. Esa noche,
Cristina Fernández de Kirchner aprendió la lección más física de su carrera política, que cuando el carisma se encuentra con el análisis empírico, el cuerpo reacciona antes que la mente. Y que en la era de la información, el liderazgo político efectivo requiere no solo capacidad de inspirar, sino también competencia para demostrar resultados concretos. Porque al final, el espectáculo más revelador no fue ver cómo Cristina defendía el kirchnerismo, sino ver cómo Milei transformó una presentación de logros en una evaluación sobre la diferencia entre narrativa política y efectividad administrativa. Y esa evaluación medida en temblores y tartamudeos, escribió un nuevo capítulo en la historia de la rendición de cuentas democrática argentina. Cristina había sido la líder más carismática de su generación política. Esa noche no perdió su lugar en la historia, su influencia o su base electoral. Perdió algo más fundamental: la certeza de que el carisma político era suficiente para sostener cualquier afirmación sobre gestión gubernamental, no por imposición autoritaria, sino por confrontación con la evidencia. No por hostilidad partidaria, sino por evaluación técnica. El cambio había llegado no con revolución y resistencia, sino con preguntas y datos. Y así comenzó una nueva era en la que el liderazgo político argentino tuvo que aprender a defender sus logros, no solo con pasión, sino también con precisión empírica. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas basada en evidencia en la política democrática, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que incluso los líderes más carismáticos deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas. Y ese momento llegó. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y qué opinas sobre el equilibrio entre carisma político y competencia técnica en el liderazgo democrático?